Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Serek Developer y hoy quise traerles un tema de un libro que me compró mi jefita. Te quiero mucho, mamá. Y es acerca de las emociones que vivimos día con día. En general, he notado cómo existen cientos de personas que siempre hablan de estados de ánimo muy específicos que nos llevan a sentirnos mal ante situaciones que reconocemos como ajenas a nosotros, como por ejemplo, la pérdida de un familiar o el despido de un trabajo muy importante. Por lo que hoy quisiera salirme un poco del marco de lo común a lo que se han acostumbrado a oír, con todas las personas que hablan de ser gurús y coaches de vida, y decidí traerles 3 emociones muy especificadas, su análisis y la forma de cómo ayudarnos a cambiar de una emoción negativa a una positiva. Y digo que son muy especificadas porque no voy a hablarles acerca de cómo superar cuando tu esposo te engañó, o cómo poder tratar las enfermedades de la vida, o cómo poder, no sé, hacer un amarre. Sino quiero hablarles acerca de 3 emociones muy específicas y el cómo afrontarlas. Y para que tengan una referencia clara del lugar donde sacaré toda mi información, me referiré usando la información del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Sin más introducciones de profesor de psicología, vamos allá. Existen 3 emociones que se pueden considerar como negativas y principalmente estas son la ira, la tristeza y la depresión. Los 3 son espectros emocionales bastante comunes en el día a día. Sentimos ira cuando un motorista se nos mete o nos tiran el tráiler encima. Sentimos tristeza ante la muerte de un familiar o la pérdida de alguna oportunidad. Y sentimos depresión ante la falta de un movimiento en nuestra vida. La ira. La primera emoción que abarcaré es la ira. La ira es la emoción más fuerte y rápida de las 3, ya que puede acumularse entre pequeñas situaciones que nos hagan liberar un pequeño impulso de defensa y que pueda demostrarse finalmente ante un estímulo lo suficientemente fuerte para colmar nuestra paciencia. La ira, además de esto, es la más seductora de las 3, ya que la podemos presenciar como un recurso para defendernos cuando nos sentimos atacados e incluso revitalizamos nuestras energías ante situaciones agobiantes cuando nos enojamos. En realidad, para comprender los efectos nocivos que nos causa la ira, debemos comprenderla. Y para comprenderla, primero tenemos que entender que surge especialmente en situaciones de peligro. O sea, cuando nos sentimos atacados por algún factor externo que no necesariamente nos dañe física, sino emocional o socialmente. Y es por eso que nos sentimos enojados cuando sentimos que alguien nos faltó el respeto o nos hizo quedar mal en frente de otros. Además de esto, hay que agregarle que la ira es activada por medio de unos tipos de hormonas en el cerebro, que no voy a hablar ni me voy a aprender porque no dejé medicina para volver a recordar eso. Y que nos dan energía extra para defendernos o atacar. Esto le permite al cerebro estar preparado para una situación de peligro ante un estímulo que represente un riesgo para nuestra integridad. Por lo que después de un impulso, es bastante común que se active un arranque de ira. Porque debido a este primer estímulo, ya es mucho más fácil el enojarse con un segundo disparador de nuestra ira. Es por eso que cuando una persona está muy cansada o estresada, debido a esta situación que sobrepuso ya respecto a un estado de nerviosismo, será mucho más fácil que esta persona explote. Por ejemplo, una mamá llega cansada del trabajo y vienen sus 2 hijos y empiezan a molestarla diciéndoles que tenemos hambre, queremos jugar, y la mamá evidentemente se va a enojar y va a explotar, ya que pasó por una situación demasiado estresante previamente que simplemente denotó con esta pequeña característica de ira, que simplemente fue como un soplido de ira, pero finalmente hizo explotar la bomba. Sin embargo, ante esta situación donde nos vemos inmersidos en nuestros propios pensamientos que buscan venganza, defensa y justicia ante algo que nos ha pasado, existen algunas formas de poder detenernos antes de que explotemos en ira y pasemos a una situación de ira extrema donde haríamos sentir orgullosos al propio dios de la guerra. Claramente no hablo de Ares, por supuesto. Según el Dr. Silman de la Universidad de Alabama, las primeras etapas del ciclo de la ira son las más eficaces para evitar que entremos en un modo berserker, ya que en estas primeras etapas es cuando las hormonas de nuestro cerebro empiezan a acumularse y todavía no han alcanzado ese punto de concentración cúlmine. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es desafiar esos pensamientos de ira que surgen cuando algo nos hizo enojar. Por ejemplo, algo que practico cuando juego algún videojuego contra otros jugadores, excepto en LOL, eso sí es mi antítesis, excepto cuando juego con mi amigo el Inmortal. Él sí es un crack. Cómprenle zapatos, por favor.
buenos zapatos a bajos precios. Es que, luego de perder o haber sufrido una derrota aplastante en un momento crítico, justo antes de decirle que me cagaré en todos sus antepasados y descendientes venidos y por haber, pienso por unos segundos. ¿Fue una pelea honorable y justa? ¿O realmente lucharon mejor que nosotros? E incluso cuando se burlan de mí, trato de pensar en una situación donde empatizo con el creador de mi ira. Por ejemplo, en una situación donde me hagan teabag, un término muy popular en los videojuegos que se refiere al uso de bolsa de té, porque el movimiento consiste básicamente en hacer lo mismo con nuestro personaje con lo que haríamos con una bolsita de té en la vida real. Esto es, colocarse encima de un enemigo vencido y subir y bajar constantemente el personaje para mostrar que básicamente lo estamos humillando aún después de vencerlo. Es en estos momentos de extrema presión, debido a que me siento no solo atacado, sino también humillado, que pienso, pobrecillo, debió de haber tenido un mal día si necesita liberar un poco de presión burlándose de un desconocido en un juego. Y así libero un poco mi presión. La segunda opción para poder liberarnos de la ira es nuevamente aplicada a los puntos iniciales del arranque de la ira. Esto es, desviando la atención del asunto que nos ha hecho enojar. Y con esto me refiero a que debemos alejarnos de la situación que nos ha hecho enfadar de inmediato y buscar un tiempo fuera donde dejemos que pase este momento de calor donde nosotros nos empezamos a enojar. Esta es la explicación de por qué algunos papás sienten la necesidad de ir a conducir un rato cuando se han enojado demasiado en una pelea con sus esposas o sus hijos. Yo lo aplico saliéndome de una partida donde estoy a punto de decir todo mi vocabulario grosero en menos de 15 segundos, aunque claro, haya penalizaciones por parte del juego. Siento que vale un poco más mi calma. La única advertencia que podría hacer respecto a este método es que no parece funcionar ni cuando compras para distraerte del enojo ni cuando comes. Pero sí cuando miras una serie para distraerte, lees algo, ves algunos TikToks o mi método favorito, salir a caminar. El único método que es indiscutiblemente el peor de todos es el de liberar toda la ira en el momento de sentirla, como por ejemplo cuando tenemos una tarea muy difícil que no podemos cumplir y simplemente nos frustramos y le gritamos a la persona que está enfrente de nosotros. Y esto no disminuye para nada nuestro enojo, sino que lo canaliza. Es como tratar de apagar el fuego con gasolina, con la excusa de que eventualmente el fuego se consumirá más rápido. Yo antes hacía esto mucho, pero realmente no me sentía feliz luego de mis ataques de ira. La ansiedad. Mi escenario de ansiedad más común es cuando mi mamá sale con mi hermana a comprar algo. Y no me preocupo, pero pasan las horas, las llamo para ver cómo van, no contestan. Entonces mi mente se llena de miedo de ¿qué tal si las secuestraron? ¿Qué tal si las asaltaron? ¿Qué tal si algún grupo de maleantes busca aprovecharse de ellas? Y mi vida acabaría si llegara a pasarle algo así. ¿Por qué no contestan? ¿Debería llamar a mi papá? ¿Qué ropa llevaban antes de irse? ¿Qué carro? ¿Cuál era la matrícula? Dios, qué miedo. 5 minutos después aparece mi mamá y... Lo que acabo de describir es el escenario más recurrente de ansiedad que puedo llegar a tener. La ansiedad es la búsqueda del cerebro de resolver un problema dándole vueltas una y otra vez. Es como un problema de matemáticas que debemos resolver para pasar de nivel. Pero la diferencia radica que, en diferencia de un juego o un examen, en el juego buscamos soluciones creativas para encontrar una respuesta al problema, y en el examen buscamos aquellos problemas y soluciones que ya hemos aplicado con anterioridad. Pero en una situación de la vida real, la ansiedad resulta más una obsesión, donde partimos de un pensamiento que vuelve hacia nosotros una y otra vez y que nos causa un nivel relativamente bajo de nerviosismo y que sigue otra serie de pasos que nos aumentan estos signos del nerviosismo hasta llegar a volver al pensamiento inicial que reiniciará el ciclo. Yo, que toda mi vida que he vivido la he pasado con la ansiedad y ha estado tan cerca de mí que conozco muy a fondo cómo se siente. En mi experiencia personal, todo comienza con una situación que me hace pensar algo, un pensamiento cualquiera que pasa por mi mente y me lleva luego a ponerme nervioso. Luego, a partir de este, llega otro y otro y otro, hasta que sin lograr encontrar una solución, termino tan concentrado en estos pensamientos que me es difícil el hacer actividades normales sin pensar en todo lo que me causó en un principio ansiedad. En general, lo que siempre me ha ayudado son los videojuegos, ya que funcionan como un caos alternativo que desvía mi atención de los pensamientos. Hacía algo que me permitía divertirme y pasar un momento tranquilo sin nada más en mi cabeza que el presente. Sin embargo, sé que muchas personas que me escuchan no juegan videojuegos, por lo que además de poner en pantalla algunos juegos que me ayudaron con la ansiedad en su momento,
También hablaré de qué hacer ante la ansiedad y un poco de los orígenes de la misma. Según Collin, la ansiedad es una forma que tiene nuestro cerebro de poder enfrentar una situación que nos causó algún tipo de preocupación, tal como es el viajar en avión o simplemente pararnos en un semáforo en rojo con un motorista cerca de nosotros. ¿Qué es tu problema? Alex, ¿qué es que hacer? ¿Qué es que hacer? ¿Qué es que hacer? ¡El maldito avión va a estallar! En este momento, nuestro cerebro recibe una alerta que nos dice que existe algún posible peligro cerca y que debemos prepararnos para enfrentarlo o huir. Porque el cerebro empezará a pensar a toda marcha en busca de soluciones al problema. Esto con el objetivo de poder salvarnos el pellejo. Y en papel se oye muy bien. El problema es cuando nuestro cerebro, en búsqueda de alguna respuesta para nuestros problemas ante situaciones imaginarias, no puede encontrar la solución al problema, ya que eso activa las sensaciones de miedo en el cuerpo que hacen sentir tan mal a las personas, y esas sensaciones vuelven a crear una espiral donde nuevamente reforzamos la idea que nos da ansiedad con más pensamientos sobre el asunto, ya que, extrañamente, según Collin, esto calma las propias sensaciones de ansiedad que causa la propia ansiedad, pero a largo plazo esto resulta nocivo para la salud, ya que significa una disminución en la calidad de vida, las energías y la concentración para realizar cualquier tipo de actividad. Y lo único que les dicen todas las personas a alguien con ansiedad es: deja de preocuparte, o el indiscutible y famoso: ya no estés triste y sé feliz. Chicas. Según Collins, para poder extinguir la ansiedad, primero necesitamos identificar cuándo comenzamos a tener estos pensamientos. Cuando empecemos a tener estos pensamientos que nos causen ansiedad, podremos empezar a aplicar métodos de relajación. En general, yo utilizo la respiración diafragmática, que consiste básicamente en respirar de forma profunda y concentrándonos en mantener una mano para encima del abdomen para controlar que sea una respiración relajada. Dejaré un link con un video mejor explicado. Después de haber identificado aquello que nos causa ansiedad y practicar métodos de relajación, debemos empezar a ser escépticos con los pensamientos que tenemos, con preguntas como: ¿es posible que realmente esto me pase? ¿Será el fin del mundo si pasara? ¿Servirá de algo volver a empezar una y otra vez con los pensamientos ansiosos? Cuando lo aplico en el caso del que les hablé al principio, generalmente llego a pensar en la muerte y la violencia como características del ser humano. Además de eso, pienso que la maldad no es propia de las personas, sino que se aprende a ser así ante un entorno social. Por lo que no debería de odiar a un asesino o un criminal, debido a que el peso y el odio que depositarían sobre él, incluso si lograra encontrarlo y castigarlo, realmente no eliminaría por completo el dolor que siento. Lo único que me quedaría sería dejarlo ir y ver cómo una hoja del árbol vuelve a caer. Existe un caso donde esto se aplica perfectamente. Este es Marcus. Marcus vio cómo asesinaban a cientos de los suyos, pero él comprende que para llegar a un final mejor, la violencia no es el camino, por lo que decide entregarse por completo a su causa, aunque esto signifique morir en el intento. Manejando Laura Saab. ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, esta emoción creo que es la más común de todas. He notado que las personas hemos llegado a poner la tristeza como un estado de ánimo común y que siempre debería estar presente en nuestras vidas, como si fuera una carga que nos exalta sobre todas las cosas, más que ser una emoción que deberíamos de sentir, pero que no debería de ser un ancla para el alma. Según Coleman, la tristeza, como cualquier emoción, tiene sus beneficios, por lo que existen algunos momentos que no deberían evitarse. Según el mismo Coleman, aparentemente, la tristeza nos sirve para reflexionar a algo o a alguien que hayamos perdido y hacer los ajustes psicológicos para seguir adelante. La tristeza, por tanto, es útil, pero la depresión no lo es. La depresión se siente como estar hundido en un fango del que no puedes salir. Solo te sientes inmóvil, incapaz de moverte, sintiendo un pánico y terror al mismo tiempo que pierdes la esperanza de cualquier futuro. Una invalidación de uno mismo y sobre todo una sofocante ansiedad. El libro nos explica que la depresión severa generalmente necesita ser tratada con especialistas médicos, pero que trataremos de abordar una fase que se le podría decir como una depresión leve o una tristeza muy fuerte en este video, la llamada melancolía, pero por cuestiones de video llamaremos depresión, ya que se me hace un poco más fácil que recuerden el término depresión que melancolía. Existe la posibilidad de que la persona diga que quiere estar solo para poder apaciguar de alguna forma el sentimiento de tristeza al concentrarse en algo que le salió mal, pero la gente que sufre de melancolía generalmente necesitan de convivir con seres queridos para poder alejar estos pensamientos que le causan tanta tristeza.
pero esto resulta poco recomendable si la persona utiliza estas ocasiones de convivencia social para poder recordar otra vez aquella cosa que le provocó tristeza. En los casos más extremos, las personas deprimidas pueden llegar a concentrarse tanto en aquellos pensamientos que les dio tristeza, que esto hace que caigan aún más en la depresión. Richard Wenslap, psicólogo de la Universidad de Texas. Patricio, ¿qué soy ahora? Estúpido. ¡No! ¡Soy Texas! ¿Cuál es la diferencia? Indica que las personas depresivas deben de hacer un esfuerzo especial en tratar de hacer actividades que los aparten de los pensamientos depresivos, pero que al mismo tiempo no les haga recordar aquello que los deprime. Coleman en general recomienda el ejercicio aeróbico, pero cosas como los libros, series, películas y en especial los videojuegos ayudan también. Mi recomendación personal es Skyrim, un juego medieval donde puedes explorar mazmorras, matar dragones y subir de niveles, al mismo tiempo que exploras este gran mundo lleno de aventuras. Algo curioso es que algunas personas encuentran un alivio a su melancolía en una fuerza suprema. La psicóloga Diane Teese dice que el rezar es muy efectivo para cualquier estado de ánimo, sobre todo para la depresión. Ahora ya sabes por qué tu tía, la religiosa, la que te tiró tus cartas de Yu-Gi-Oh porque eran del diablo, nunca está infeliz. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Como ejemplo de un videojuego, porque de esto es lo que se trata este canal, les dejaré al capitán Edward Kenway de Assassin's Creed Black Flag. Su historia se resume en básicamente ser un egoísta, egocéntrico y arrogante, que es el culpable de la desgracia de cientos de personas. Sin embargo, llega un punto donde el capitán Kenway se ha quedado solo debido a sus malas decisiones, llevándolo a una profunda depresión donde él solo se la pasa tomando y copulando sin parar, mostrándose como una sombra de lo que fue alguna vez. Es hasta pasado un momento en el juego que por un secreto que no revelaré para no dar spoilers, él se recupera. Si quieren saberlo, jueguenlo. Finalmente, recuerden, la ira, la melancolía y la ansiedad son sentimientos importantes. Para los seres humanos es importante sentir, y no es malo sentirlos, pero sí es malo dejar que nos dominen. Así que sigue adelante y no le grites a tu computadora por perder tu última partida del día. Hasta pronto. Soy Select Developer y les agradezco que vieron el video de esta semana.